Los productores. Los artesanos del sonido traspasan el cristal de cabina para debatir ideas de todas esas cosas que caben en un programa de radio. Los productores. Muy buenas tardes, qué gusto saludarle en una emisión más de Los Productores. Hoy es martes 5 de marzo de 2019, las 3 de la tarde con 5 minutos, y vamos a comenzar con este programa que hacemos con tanto gusto, con especial cariño, con mucha dedicación, y que esperamos le sirva y se convierta en un espacio de reflexión, en un espacio de comunicación, de ejercicio de la inteligencia. No es ninguna cuestión soberbia, ni petulante, ni pretenciosa, sino eso que nos caracteriza y que nos distingue de los otros animales, que nos convierte y que nos ayuda a hacer la diferencia, pues que sirva, que se vea, que se ejercite, que se trabaje. Hagamos ese ejercicio de inteligencia para poder entendernos mejor e interpretar la realidad de una manera más más positiva. Esta tarde le saludo con mucho gusto. Aquí están mis compañeros Pedro Manzano, Edgar Cruz, mi nombre es William Yarmes y vamos a estar con usted hasta las 4 de la tarde, tratando de entender qué es lo que ha pasado o tratando de evaluar y de compartir con usted nuestros puntos de vista a propósito de los 100 primeros días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Aunque creo que son más, ¿no? Son como 400 y pico, ¿no? Por los meses que se aventó, de 3 meses de preparación a la presidencia, ¿no? Que fue... No, y de presidente legítimo. Y la precampaña. No, bueno, ya es un sexenio completo. Bueno, sí es cierto. Sí. Bueno, es irrelevante en ese caso. Sí. Estamos hablando de los primeros 100 días de gobierno desde la perspectiva oficial, legal, constitucional, y pues se trata de leer con diferentes ópticas qué es lo que está pasando en México y hacia dónde vamos como país, como sociedad, como nación. Quiero invitarle a que participe. Estamos en el número telefónico 50 95 11 10. Llámenos, por favor. Para nosotros es muy importante saber que usted quiere participar en este programa, que nos esté escuchando. 50 95 1110, y desde luego la participación, que siempre es copiosa, atractiva, importante, de nuestros amigos que nos escuchan y que nos ven a través de Facebook. Buenas tardes a todos. Estamos aquí en Facebook, facebook.com/Los Productores Grupo Radio Centro. Repito, facebook.com/Los Productores Grupo Radio Centro. Y terminando el programa le voy a pedir un favor: pásese a YouTube, vean los videos que tenemos ahí descargados, compártalos, reprodúzcalos y ayúdenos a extender este esfuerzo de comunicación que queremos hacer y que queremos que llegue cada día a más personas. Compañeros, bienvenidos, buenas tardes. Pues arrancamos con este análisis, ¿no? Sí, claro que sí, pues son, como tú dijiste, 100 días o los días que sean, ¿no? Ajá. Pues sí, el panorama en el país ha cambiado definitivamente, no lo podemos negar. Hay puntos contrastantes, hay quien piensa que el país se destruyó. Qué manera de deshacer un país, escribió Pablo Iriart, ¿no? Pero bueno, sabemos de qué lado bate a Pablo. Claro. Hemos visto a la prensa dividida, hemos visto las claras intenciones de las empresas de comunicación tirarse hacia un lado o hacia el otro, desnudadas, francamente desnudadas ante sus intereses. Hemos visto cómo el poder económico de la empresa se enfrentó al poder político, al poder que da la sociedad a un presidente y a sus poderes, y se confrontó y perdió. En fin, hemos visto fenómenos muy, muy interesantes que estoy seguro nunca habíamos visto. Así es. Y que pienso que en pocos países se han visto por la situación en la que México entró a este nuevo gobierno. Entró en una verdadera crisis, lo hemos dicho aquí antes, Pedro, en una verdadera crisis institucional, donde todas las instituciones creadas desde el Estado, que son gobierno, están verdaderamente esquilmadas, robadas, maltratadas, con una lentitud impresionante, instituciones que se desocuparon de la sociedad cuando eran creadas por eso. Y me refiero a todas las instituciones, inclusive al Ejército Nacional. En fin, hemos visto un aparato de gobierno desnudado, un Estado muy lacerado, y que hay que reconstruir. De ser cierto esto que estamos viendo, ¿no? Nos hemos ido enterando en estos 100 días de cosas inimaginables, insospechadas,
Y pues así ha sido, primero una disección, primero desnudar al enfermo, lo desnudaron totalmente, luego lo diseccionaron y ahora estamos en el asunto de extirpar el tumor, que está muy muy complicado. Veo unos 100 días de un gobierno que tiene una curva de aprendizaje, pero que ha sabido aprender. Insensible en algunos casos, dando tumbos equivocados en otros, pero a veces con capacidad de corregir. Veo algunos puntos importantes que después desglosaré. Primero, una democracia participativa real. Veo también una democracia ficción. Creo que los partidos están jugando y en el poder legislativo están jugando a la democracia y que no han sabido sostenerse. Luego veo acciones claras de gobierno llenas de símbolos, por ejemplo, la entrega de los pinos a la sociedad, los pinos como la casa presidencial, que verdaderamente una ofensa, ¿no? Esas cosas de realeza que todavía subsisten en los países. Luego el asunto del aeropuerto, de la Guardia Nacional, el de Pemex y el huachicoleo, las guarderías es otro punto fundamental, y este asunto de que Andrés Manuel sigue de gira por los estados. Al principio lo veía un poco exagerado, ahora creo que está en contacto con los gobernadores. Y el otro punto importante a destacar es el de la creación de los coordinadores, quienes iban a hacer la función entre el gobernador y la presidencia, y finalmente eso se desmoronó, no pudo ser, lo cual me parece bien que haya echado hacia atrás, pero eso es más o menos lo que veo en estos 100 días, con un presidente que ha llegado a niveles de aceptación muy altos, que parece difícil de sostener, pero que creo que los va a sostener si cada uno de los puntos que acabo de mencionar se aclara, se solidifica y se le informa adecuadamente a la sociedad. Gracias Edgar Cruz. Pedro Manzano, ¿qué tienes que decir en una primera intervención? Pues mira, sin dudas han sido, ya van más de 100 días, pero han sido pasos, yo pienso que muy intensos. Sin embargo, si podemos decir que vamos a más de 100 días, todavía no veo que se puedan vislumbrar todavía hechos concretos de gobierno. Hemos estado vislumbrando, ha destapado algunas cloacas, algunos hoyos, pero sin embargo yo creo que esperamos todavía los hechos, y es de llamar la atención, fíjate, esta encuesta que publicó El Financiero, donde señala que Andrés Manuel tiene una aprobación del casi 80%, o sea, es el 78%. De ese 78, 52% lo aprueba por lo que ha hecho, pero hay un 47% que lo aprueba por lo que va a hacer. Entonces, hay mucha confianza, hay mucha esperanza por todavía de lo que no se hace. Entonces, eso sí es digno de tomar en cuenta, que de alguna manera tiene la confianza de los ciudadanos, pero sin embargo debo comentar que es un paso que yo no sé, Andrés Manuel, hasta qué punto puede aguantar este ritmo, sobre todo en las conferencias matutinas. Hay momentos en que se ve un Andrés Manuel cansado, a veces su voz es un poquito, de por sí con estas largas pausas que hace, se ve titubeante, se ve cansado. Entonces ha sido un ritmo agotador, y yo no sé si este ritmo se pueda mantener durante los meses que siguen. O sea, es un ritmo tan intenso que por ahí debe despertar las alarmas en cuanto a cuestiones de salud del propio presidente, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hay mucho todavía que plantear, hay mucho todavía que hacer, y esa es una de las cosas que puede preocupar, sobre todo en el corto mediano plazo. No sé cómo ustedes han visto a Andrés Manuel en las matutinas, pero yo veo ya a un personaje, a la propia persona de Andrés Manuel, agotado, cansado. Es una percepción que yo tengo, ¿no? Es interesante, Pedro, esto que dices, porque evidentemente una de las grandes
uno de los grandes escenarios o una de las grandes pantallas a través de las cuales se expone Andrés Manuel López Obrador es precisamente la conferencia matutina. Yo creo que López Obrador es un auténtico actor, es un verdadero actor que sabe muy bien cómo tiene que conducirse y cómo tiene que comportarse. Yo creo, salvo lo que digan ustedes y sobre todo nuestros amigos del auditorio, es muy pronto para una evaluación. ¿Por qué es muy pronto para una evaluación? Porque estamos siendo impactados, porque estamos siendo testigos de una nueva propuesta de manera de gobernar, de un nuevo proyecto de gobierno. Al menos eso es lo que nos han dicho. Cuidado. Yo tengo mis dudas para creer que de un día para otro la política en este país va a ser diametralmente diferente, ¿no? De 180 grados. No lo creo, porque la política es la política y los países funcionan de esa manera. Probablemente sí vendrá un cambio, vamos a ver. Creo que es muy pronto porque llevamos muchas décadas y llevamos muchos sexenios con la misma tendencia, cuando menos de Miguel de la Madrid hasta ahora que entregó Enrique Peña Nieto el gobierno a Morena. Todo ese tiempo lo hemos venido viviendo desde una perspectiva neoliberalista, occidentalizada, consumista, imperialista, ¿no? Muy dominada por los Estados Unidos y una parte muy importante por la OCDE, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, siempre muy de la mano del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Entonces, hoy nos enfrentamos a una nueva propuesta que viene a confrontar todo lo anterior, entonces te sacude absolutamente todo. Y esto nos lleva a decir, bueno, después de que teníamos una inercia de muchos años, ahora tenemos que hacer un alto y ver cómo se van a reacomodar las cosas. Me da la impresión de que apenas se están reacomodando. Una de las cosas que están ocurriendo, y esto es políticamente cierto, ahí está expuesto, es que se está confrontando con todas las otras ideologías que no van de acuerdo con la tendencia socialdemócrata. Que eso es lo que se supone que estamos viendo, una democracia social, ¿no? Una socialdemocracia. Y participativa, digamos, ¿no? además. Sí, eso, claro, participativa, desde luego. Sí, Por que eso rebasa la participación de la Cámara, claro, de la Cámara alta y baja, como se dice, ¿no? Porque ahí ya tienes a tus representantes, pero ahora le está pidiendo directamente a la sociedad que participe directamente. Claro, eso, efectivamente. Sí. Entonces, si nosotros empezamos a ver estas cosas y las empezamos a desmoronar, o más que desmoronar, a desarmar, si empezamos a desmenuzar esta propuesta, pues entonces se queda muy corto el tiempo para poder darnos un resultado. Ni siquiera hemos visto cómo madura. Yo creo que apenas estamos viendo los ingredientes en la mesa y apenas se va a empezar a cocinar un platillo realmente importante. Y esto hay que sumarlo al ruido que hacen los enemigos políticos que van a estar presentes durante todo el sexenio, como lo han estado en todos los sexenios anteriores. Antes había una oposición, hoy sigue habiendo una oposición, que ahora son PAN y PRI y otros partidos que están por ahí y que tienen enemigos y que tienen colaboradores y que tienen aliados, como por ejemplo el tema de las calificadoras. Las calificadoras han hecho mucho ruido. Para mí las calificadoras no significan absolutamente nada, ¿no? O sea, es darles un valor que no tienen. Porque no reflejan la realidad del país. Todo el mundo sabe, es un poco o un mucho como los ratings, ¿no? Todo el mundo sabe que se pueden manejar, pero es lo único que tenemos para medir, ¿no? Entonces, las calificadoras son aliados del neoliberalismo, está claro. Automáticamente están jugando sus mecanismos de ataque a través de descalificar y de bajar los pronósticos para el país y para algunas empresas. Me llama mucho la atención que lo hayan hecho así y que no haya una explicación clara, nada más por poner un ejemplo. Descartan la calificación, bajan la calificación de Pemex, pero porque Pemex ahora ya no está dedicada al petróleo. Pemex está dedicada ahorita, en lo que están calificando es en el proyecto de construcción de una refinería, que implica un riesgo diferente para las inversiones. No es lo mismo, Edgar, Pedro, amigos del auditorio, que yo los invite a invertir en la construcción de una refinería que va a estar lista dentro de 3 años y que después va a empezar a dar frutos y vamos a ver si los da buenos o no, a que yo les diga vamos a invertir en el petróleo hoy, en los recursos petroleros que estamos extrayendo y en los recursos petroleros que recibimos del extranjero. No sé si me explico, sí, ¿no? Claro, entonces, sí. Ese análisis no se hace y entonces en las notas, y otra vez aquí la responsabilidad de los periódicos, en las notas lo único que vemos es que las calificadoras le bajan el pronóstico a Pemex. A ver, cuidado, ¿no? Yo creo que tenemos que esperar a que se asiente el proyecto primero, a no dejarnos llevar por todo este ruido que hay alrededor, de todos los enemigos que dicen que todo está mal. Hoy me llegó una, y si me permiten voy a tratar de encontrarlo rápido, hoy me llegó uno de estos mensajitos que llegan a través de WhatsApp. Un amigo me manda una cosa que dice crispación
no sé si lo vieron ustedes, No. dice AMLO crispación como propulsión, y es de Bernardo Graue Tucent, y dice, rápidamente, ¿no?, que por más conferencias de prensa mañaneras que especifique el presidente López Obrador, no logra demostrar con datos verificables que la administración que encabeza va por buen rumbo. Sí, lo vi. Se trata Sí lo de vi, pegarle, sí lo vi, ¿no? sí lo vi, Pero sí lo fíjate vi. qué interesante, Sí. porque dice, es que quiero, para que vean un poco cómo a veces nada más es pegar por pegar. No se perciben acciones concretas, primeros indicios, indicadores certeros de que la maquinaria gubernamental, recién estrenada el 1 de diciembre de 2018, esté funcionando correctamente. Y luego dice, el único mecanismo que se observa operando a la perfección es el montaje diario de las conferencias de prensa mañaneras encabezadas por ese humilde, magno, fluido y breve orador que es el presidente López. Fuera de ese cotidiano y lamentable espectáculo mediático mañanero, lo que hemos presenciado como labor de gobierno, fíjense, ha sido la acción dinamitera del presidente de la República desde el 1 de diciembre pasado. No ha gobernado, sino que se ha dedicado a hacer consultas amañadas, cancelar obras, cerrar ductos, desaparecer instituciones, difamar, despedir, amenazar, criticar detractores, acusar, otorgar perdones imperdonables, repartir dineros irresponsables, cancelar programas exitosos. A ver, entonces, ¿ha hecho cosas o no ha hecho cosas? Esto es una perspectiva Oye, negativa. y le faltó cerrar, y que vuelva el PRI. Y que vuelve el PRI. Pues es que sí. A ver, lo que estoy tratando de decir es que aquí este texto claramente se nota que está en contra de lo que está haciendo López Obrador. Si buscamos el otro texto va a decir qué bien que llegó a hacer cambios, qué bien que llegó a barrer con todo lo que estaba mal. O sea, por eso yo lo que estoy tratando de decir es que hay que tener cuidado de no dejarnos contaminar por toda esta cantidad de posturas que son contrarias unas con otras, porque entonces nos vamos a saturar de cosas. Ya para terminar en esta primera intervención, yo creo que es muy difícil saber cuál es la realidad de las cosas si no estamos adentro, ¿no? Fíjate, Pedro, tú acabas de decir una cosa que es muy válida, porque es la percepción que tenemos. A ver. Tú ves al presidente muy cansado. Bueno, yo debo decirte que acabo de cenar con personas cercanas a López Obrador, que son amigas mías y amigos míos, y dicen que en lo corto López Obrador tiene una dinámica y tiene un diálogo y tiene una capacidad de hablar y de construir que es muy dinámica, que es muy interesante. Sí. ¿No? Claro, pues desde luego, por eso lo dije al principio, pero porque es un auténtico actor, porque sabe cómo conducirse, porque sabe cómo hacerle al cuento. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, Edgar, Pedro, amigos del auditorio aquí, políticos de la tendencia que quieran, que cuando les haces una pregunta que no quieren contestar, vueltas y... Bueno, es más, ¿qué hizo? Un hombre al que yo respeto muchísimo, Porfirio Muñoz Ledo, no contestaba con las palabras barridas y no contestaba diciendo, bueno, muchas hay que gracias. decir que Porfirio Muñoz Ledo hace poco se nos desmayó entrando al Senado. Sí, bueno, ese es un caso específico, pero estoy hablando de este esquema, no esto que tú estás diciendo. O sea, mucho cuidado con esa imagen, porque no es así. Fidel Velázquez se hacía dormido. Bueno, Fidel Velázquez cuando no quería contestar también, como decía, y barría las palabras, y le hacen al cuento, y se voltean. Sí, y otros son leguleyos. ¿No? Sí. Hay que tener mucho cuidado con esas formas. La política no tiene por qué ser diferente, insisto, de un día para otro. Y finalmente creo que la realidad individual es muy importante. Sí. Esta realidad que deriva de la experiencia cotidiana, de todo lo que vemos nosotros, te está yendo mejor, Pedro, te está yendo mejor, Edgar, no necesariamente en términos de dinero. ¿Sientes que la ciudad, sientes que el país está funcionando mejor? ¿Has visto alguna mejoría en ese sentido? ¿El transporte, Pedro, todos los días está mejor? ¿Crees que que la llegada del presidente ha ayudado en algo? Ahora, tampoco es responsabilidad del presidente nada más, hay responsables del transporte que han estado sentados ante esta misma mesa. Y la última, que es la calificación que le da la gente al presidente y al gobierno desde la experiencia que surge o que se da a través de la exposición a los medios todos los días. Sí. Entonces, creo que ahí hay muchos rasgos y muchos factores que no nos dan una claridad, digamos, que nos permita ser lo más objetivos posibles. Sí, al respecto déjeme hacer así rápido 3 comentarios. Los que quieras. El primero va en el sentido de por qué me preocupa o me llamó la atención la cuestión. Probablemente en alguna de las matutinas se le pudo bajar la presión a Andrés Manuel y por eso andaba ahí medio tambaleante, no tomó su pastillita, no sé. Pero si, vuelvo a citar, si 47% de acuerdo a esta encuesta que publicó El Financiero, tiene una gran expectativa en cuanto a lo que está... Dijiste? 47, bueno, él tiene un 78 de aprobación, y el 47 tiene 52 una gran está de acuerdo en lo que ha hecho hasta ahorita, pero hay un 47% que tiene una gran esperanza por lo que va a hacer o por lo que pensamos que va a hacer.
Entonces, en ese sentido, estas conferencias mañaneras, yo no sé hasta qué punto pueda sostener este ritmo a lo largo de 6 años diario a ese ritmo y luego visitando estados. Yo pienso que por cuestiones de seguridad nacional, por cuestiones de salud, nuestro presidente yo creo que debe de pensar también en esa salud por el enorme compromiso y el enorme reto que tiene, que es llevar este país adelante y pasar a la historia como uno de los mejores. Yo lo decía en ese sentido, señalaba el asunto de la salud. Yo nada más para decir eso. Ese era el contexto. Yo nada más para decir eso, creo que a veces vemos cosas que queremos ver. Claro. A mí me sorprende e incluso me molesta, de verdad me molesta mucho que la gente esté sacando como primer punto importante a considerar la edad de los miembros del gabinete. Me parece primero una grosería, me parece una cuestión que discrimina de por sí esta sociedad que es especialista en ese tipo de cosas, y yo no sé por qué le tienen miedo a eso. Yo siempre he pugnado porque tengamos gobernantes con experiencia, con capacidad para gobernar, con inteligencia. La palabra Senado viene de senectud. A mí de verdad me molesta. En las comunidades, no solamente mexicanas o indígenas, sino en las comunidades del mundo, los que dirigían eran los sabios y los sabios eran los viejos. No, y yo creo que aún tengas 70 años, tienes toda la energía del mundo porque tienes un propósito, porque tienes un objetivo, porque tienes una meta. Perdón que ponga los ejemplos que voy a poner a continuación. Sí. Mi padre tiene 79 años y trabaja todos los días desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde en un horario fijo. Mi mamá ahorita que tiene 77 años y con muchos problemas de salud, está organizando el Rally de León en Guanajuato. Y lleva desde la semana pasada allá trabajando para que la gente vaya a divertirse en el Rally de León, que es un acontecimiento internacional. Perdón que ponga el ejemplo, pero es el que yo conozco. Y conozco gente uno de mis mejores amigos, que de verdad es una fuente de conocimiento, este año cumple 89 años. Claro. Y va y viene, viaja 3 o 4 veces al año, sigue trabajando. O sea, es un tema que me parece muy importante. Ramón. Nuestro queridísimo, bien amado Ramón Pieza. Armando Manzanero tiene 83 años. Gracias, Edgar, gracias. Vuela 3 veces a la semana, da 3 conciertos de 2 horas cada mes, o sea, está entero. Hoy le preguntaron a Andrés Manuel, que cómo estaba de salud, que si podíamos ver su check-up, ¿no? Y él dijo, no he ido al médico, pero estoy al 100. Dijo, estoy al 100. Sí, estoy macaneando 300. Eso dijo. Bueno, pues sí, podemos tener la percepción de que anda flojón, pero yo creo que eso es superable. Las mañaneras. A mí me encantan las mañaneras. Voy a hablar primero de un asunto formal de información. Creo que es un presidente que está informado. A veces uno que otro ángulo se le escapa, pero rápido dice, vamos a ver, vamos a tratarlo, no tengo más información. Creo que es un presidente informado, muy expuesto. No es fácil enfrentarse todos los días a una prensa voraz, con ganas de información, con ganas de noticias, que además llevan ya la agenda marcada por sus directores. Los medios están confrontando con el poder, y ahora voy a hablar de eso, pero a mí me parece que está abriendo los temas, que rebasó por la izquierda a los medios de comunicación, que eran los tenedores de la información, los administradores de la información, y que en contubernio con los gobiernos y a través del boletín de prensa y la conferencia, el gobierno informaba lo que quería informar y el medio así lo soltaba. Creo que rompió con eso. Creo que hay una verdadera ruptura. Tú preguntabas, Willy, que cómo nos había ido, cómo veíamos la vida cotidiana, ¿no? Bueno, pues lo que me toca en la profesión que tenemos, que es la de medios de comunicación, yo veo una verdadera ruptura. De verdad hay una zanja. Se escindió el poder de los medios de comunicación. Desde que dijo vamos a bajarle el presupuesto a los medios de comunicación, el presupuesto que destina el gobierno para promoción, para, vamos a llamarle entre comillas, publicidad de las actividades del gobierno, y que se invierte en medios de comunicación, que son miles de millones de pesos. Desde que anunció eso se va a la mitad, las empresas empezaron a rechinar.
el barco empezó a hacer agua. No solamente la radio, la televisión, la prensa, las revistas independientes, todos empezaron a hacer agua porque se cortaba el suministro a las empresas de comunicación, que indirectamente tuvo a sus pies el gobierno por este suministro. Rompió con eso, y hay veo dos tendencias. Unos, que están un grupo de hacedores de medios que están tratando de complacer al jerarca, sí, señor, ¿no? Como súbditos, abiertamente, aplaudiéndole todo lo que hacen, inclusive apoyando periodistas que toda la vida han sido de izquierda. Unos están pugnando por ese tipo de información, y otros están en un choque completo y verdadero. Por ejemplo, ya lo he mencionado antes, Televisa, que es una industria potentísima, que llega prácticamente al 90% de la población, sí, señor, es muy fuerte, tomó por el lado de enfrentarse con Andrés Manuel López Obrador. Y a través de su información, a través de su noticiario, golpea todos los días. Ustedes pueden ver los noticiarios de televisión y abren con las notas rojas, ya son noticieros rojos. Y puedes ver en YouTube un noticiario del sexenio pasado, y bueno, la promoción del presidente era importantísima. Entonces develaba una plaquita, estaba en una conferencia, bromeaba, en fin, la imagen del presidente era tratada y cuidada de otra manera. Ahora Televisa, a través de sus analistas, golpea todos los días con tal de ablandar. Dudo que se ablande, y sí estamos acudiendo a una ruptura en la información. Creo que este es un tema, Willy, tú que estás en la universidad, que debe tratarse ya en las universidades. Mucho, sí. Y los jóvenes tienen que mirar y aprender a hacer una nueva forma de comunicación, que el gobierno les está diciendo: hablen, libérense, tengan libertad de expresión, usen la libertad de expresión. Bueno, esto nunca antes lo había visto. No saben qué hacer con Creo eso. que ni en Estados Unidos pasa. Sí. Y digo en Estados Unidos porque se precia de tener una libertad de expresión, ni en Francia. Y que el gobierno te venga a decir, bueno, Aleida Calleja, que es la nueva directora de IMER, le hicieron una entrevista y dijo: a mí me prometieron libertad. Fíjate, ¿cuándo habías oído un director de una radio importante, que es una radio nacional, pública, digamos, pagada con los impuestos, ¿no? Y que controla el gobierno? A mí me prometieron libertad, ¿no? Y luego puedes ver al coordinador de medios, y ver sus podcasts en YouTube. Pues es un golpeador de Televisa, lo fue toda la vida, ¿no? Entonces te puedes entender cómo ahora hay una confrontación de medios de Estado buscando libertad y una confrontación con medios particulares, privados, que están golpeando. Y la sociedad en medio, con mucha información, pero que es más difícil leer todos los días por lo que tú leías, por la cantidad de señales. Hay que estar muy atento para poder realmente leer qué es lo que está pasando. Hablabas de ahora están en el tema de los contrapesos, los contrapesos, perdón. ¿no? Okay. De los contrapesos. Es que el gobierno no tiene contrapesos y los partidos deben hacer los contrapesos. No. El contrapeso en el Estado lo hacen los tres poderes. Esos son los tres contrapesos. Claro. Los partidos, que ahora por cierto son chiquillada, ahora ya todos son chiquilladas. Sí. El PRI ayer celebrando sus 90 años como si hubiera algo que celebrar, claro, ¿no? Después de lo que ha dejado. Dejó cosas buenas en otro tiempo, también hay que decirlo, pero en los últimos 30 años ha sido una catástrofe. Dentro discutiendo si deben expulsar a los tecnócratas como Peña Nieto, como Videgaray. ¿Qué te parece? El único que quedó ahí fue Osorio Chong, que estaba así medio regañadientes, como que mordía el rebozo, pero ahí estaba, ¿no? Narro, ¿no? Qué vergüenza, fíjate lo que yo pienso. Narro como un priista, como ha sido toda la vida, pero no fue rector de la universidad. ¿No crees que para que en realidad sea un organismo independiente, autónomo, un rector no debería
participar en ningún partido Pues no, político. es contradictorio al espíritu universitario y a lo que se supone que debe de ser la postura de la posición de un rector, desde luego. El PAN se cae el helicóptero con el líder panista y con la gobernadora Sí. de Puebla. Ahora Puebla quedará en manos de Morena, no hay nada que No hay hacer. más. Es decir, es una catástrofe por la que estamos pasando, es la ola Andrés Manuel López Obrador, y es un líder nato, un líder que ha luchado por el poder y que tiene un papel muy fuerte porque tiene los poderes, tiene el poder económico, el poder de los medios de comunicación, en gran parte en contra. Entonces, no está fácil el tema, no De está ninguna fácil, manera. no está fácil. Ahora, sin sí, embargo, pero- déjame rápido agregar Sí, pero- que uno de los talones de Aquiles del gobierno de Andrés Manuel, y lo saben muy bien los medios y lo están aprovechando, estamos como en una etapa donde se está aprendiendo a coexistir con este nuevo gobierno, y por otro lado a ver cómo lo friego, ¿no? A ver cómo lo golpeteo, ¿no? Hay escenas que se nos hubiera hecho difícil ver, por ejemplo, en el contexto de esta reunión que tuvo con el Consejo Empresarial Andrés Manuel. El besamanos, Donde estuvo reunido rendidos. con el dueño de Televisa, con Azcárraga, ¿no? Que en una broma respecto a Eso es un simbólico. partido, ¿no? Eso te dice todo. Eso te dice todo, ¿no? Sí. De que casi nos dejamos, quiero complacer al presidente, Tenemos por eso que estar nos bien con dejamos, usted, o como dijo, tenemos que estar bien con quedar usted, bien. ¿no? Queríamos agradarlo, queríamos agradarnos. Queremos estar bien con usted, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso es simbólico de la nueva relación que se está entretejiendo. Yo lo que quería destacar es que a estos primeros 100 días sí hay una lucha de poder. Hace rato salió una información muy interesante, voy a citarlo, en el noticiario de Loret de Mola, su especialista en finanzas, Valeria, no recuerdo el apellido, citaba una información que es parte de puede ser cierto, es cierto y lo uso para golpear. Pero ella citaba que de noviembre, Valeria Moy. noviembre, diciembre y enero han salido del país 6,000 millones de dólares de empresarios o de inversionistas extranjeros, tanto privados, que están sacando su dinero del país. Entonces, eso te habla de alguna manera de este equilibrio de fuerzas de por parte de los que tienen el dinero en este país y en otras empresas extranjeras, en el sentido de que esto se está usando como una forma no de desequilibrar, pero sí de decirle, oye, aquí estamos el capital, aquí estamos el poder económico. Entonces, hay por parte del lado económico todavía esa parte de incertidumbre hacia dónde puede ir este gobierno, y también esa parte de mover mi dinero para yo de alguna manera tratar de equilibrar esta nueva fuerza de poder que es el gobierno de Andrés Manuel. Entonces, eso es representativo de esta lucha que se está evidenciando en el poder, en los organismos, sobre todo económicos, revela eso, ¿no? Y se está usando también como golpeteo político. Otro asunto que me gustaría, bueno, van estos 100 días, pero sí me gustaría ver en adelante, así como que estamos viendo que se están echando a andar programas sociales, diversos programas sociales ya se están llevando a cabo, donde se van a dar subsidios, etcétera, etcétera. Pero yo creo que al mismo tiempo necesitamos también a ver cómo le están dando rapidez a estos programas sociales la cuestión de la seguridad. Entonces, concretamente, en varios estados de la República, aquí en el Distrito Federal, los medios constantemente están publicando cómo la delincuencia común, sigue dando golpes a la ciudadanía, ¿no? Y eso se está usando como una forma también de golpeteo, pero también en este terreno no hemos visto, o al menos al momento de hoy, yo no veo acciones concretas, enfocadas a combatir esa delincuencia común. Eso no le corresponde al presidente, que quede claro. No, pero O sea, también hay que en señalarlo. asuntos de seguridad nacional. Pero no hay que jugar con de la ignorancia seguridad, de la gente. de seguridad. No hay que jugar con la ignorancia de la gente. Pero porque se usa, ¿no? Sí, pero no es Se culpa del usa. presidente, y creo que es responsabilidad de nosotros dejarlo muy en claro. O sea, y decir que no es justo, porque entonces estamos permitiendo que el análisis se distorsione. O sea, no es culpa del presidente que no haya seguridad en la Ciudad de México.
para eso hay un jefe de claro, policía, claro, y para claro. eso Y hay cada organismos estado, de ¿no? seguridad, a eso es a lo que me refiero, y cada estado es responsable. Cuando llegue la Guardia Nacional, Ahora vamos sí. a ver qué pasa y cuáles son las repercusiones que tiene y los 5 años que va a durar, y vamos a ver cómo aplica, porque la Guardia Nacional no va a salir a patrullar las calles, la Guardia Nacional va a funcionar cuando un gobierno estatal lo requiera, que originalmente era lo que decía la Ley de Seguridad Interior. Entonces hay que ser muy congruentes y tenemos que ser muy profesionales y muy serios, como lo hemos pretendido en este programa, o sea, señalar la responsabilidad de quien realmente es la responsabilidad. ¿Sí me explico? Y también que no se tergiverse la imagen de a quién le corresponde qué. Y es que volvemos a entrar en ese asunto de percepción. Sabemos que tenemos un presidente con toda la voluntad porque esto mejore, pero también sabemos que tiene todo un equipo que entró con esto a denominada cuarta de transformación, que uno como ciudadanía espera siempre algo más. Al menos en ese sentido, estos vacíos, por ejemplo, hace poco leía una nota en Veracruz, concretamente en Coatzacoalcos, donde hay partes, dicen que el secuestro ha crecido, que el cobro de piso sigue creciendo. Entonces, son ese tipo de informaciones que nos llegan y vemos que están ahí y se usan para golpear, para pegar. Entonces, estos primeros 100 días todavía no vemos acciones concretas que cambien esa percepción, y es muy pronto, debo decirlo, para verlo. Pero yo creo que viendo hacia adelante sí se va a tener, pronto tenemos que ver resultados en este terreno de la seguridad en todos los niveles. No solamente en el nivel local, en el nivel municipal, sino a nivel federal. Yo creo que ese es uno de los gran retos donde la ciudadanía espera hechos, espera respuestas, espera que realmente se esté enfrentando de frente este problema que tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo veo uno de los grandes talones de Aquiles que está por resolverse. Yo sé que es muy pronto, van 100 días, pero donde la percepción ciudadana, la seguridad, sí, dices. El aspecto de la seguridad, ¿no? Tanto la que tenemos cotidianamente como la que se encuentra a nivel federal. Uh-huh. Entonces, ese era mi comentario, ¿no? en relación a la seguridad. Quisiera recuperar algunas cosas que se han dicho aquí en la mesa para compartir nada más mi punto de vista. A propósito de la relación con los medios de comunicación y el cambio de dinámica que ha sido drástico y que me parece muy interesante. La mañanera va a ser tan buena como los medios de comunicación quieran que sea. Es decir, si los medios de comunicación y la gente que va a preguntar y que va a participar sabe utilizar la conferencia mañanera, va a ser un éxito. Y vamos a poder transformar incluso la capacidad de comunicar del presidente. Totalmente de acuerdo, pero ya ese es el punto. ¿Cómo lo explicaste mejor que nadie con eso? Gracias, Willy. Fíjate, en tanto quieran los medios, sí, pero los medios no saben qué hacer, porque dice, si hacemos las preguntas de fondo, se nos enoja el patrón y no nos manda el recurso. Y si lo consentimos, a lo mejor nos manda el recurso. Están noqueados. Es un nuevo sistema, una nueva forma de comunicación. Tienen que aprender. Se abrió el tema. Hay que aprender. Se abrió el tema. De verdad, los países más democráticos, los países más que cultivan más la libertad de expresión, yo pienso que están viendo este fenómeno de tener al presidente, al jefe del Estado, sí, para interrogarlo libremente. A tu disposición. A tu disposición. Creo que ha dado 600 y pico de conferencias. No, porque lleva 100 días. Serán 600 horas. ¿No? ¿Cuántos? Bueno, vamos, 60 conferencias, vamos a decir. Ponlas si quieres desde que empezó a dar las conferencias. Sí, vamos a decir 60 conferencias. Ajá. Creo que Peña Nieto en todo su sexenio no dio ni 20 y tantas, ¿no? De acuerdo. Creo que Obama también dio mucho menos conferencias. Sí. Es decir, no es habitual que un presidente esté expuesto todos los días a que le pregunten abiertamente, sin guía, sin mordaza, órale, pregunta. Está rindiendo cuentas y nadie destaca eso. Y una de las grandes peticiones, demandas, solicitudes de la sociedad y de otros gobiernos era la rendición de cuentas, ¿sí o no? Y cuando hemos hablado de un gobierno abierto y de un Estado participativo, se habló de la rendición de cuentas. Ahí está el presidente hablando todos los días y mira para qué lo usan. Déjenme poner un ejemplo que me parece deleznable, pobre, triste.
El presidente sale de gira, va a los diferentes estados, se hace acompañar por los gobernadores, porque se supone que va a escuchar las necesidades de la región y va a tratar de resolver y de implementar proyectos, ¿sí o no? Sí, ¿Qué es lo sí, importante? sí. Los resultados, los efectos y lo que pasa con los proyectos y cuál es la necesidad que se tienen en los estados. Sí. Sin embargo, la nota de hoy, una de las notas de hoy es si hay un manual para abuchear a los gobernadores. Eso es lo que les importa a los medios de comunicación. Perdón, pero hace 5 minutos lo estaba viendo en la televisión. Estaban repitiendo que si hay manual, y le preguntaron, ¿hay un manual para abuchear a los gobernadores de oposición? A ver, esa es la política editorial, esa es la conciencia que tienen los medios, así es como asumen su responsabilidad de periodistas. Pues estamos jugando en la superficie, Edgar. ¿Te acuerdas Pedro, que dije, hay un asunto, hay un esquema de democracia participativa real, sí, y hay una democracia ficción, ¿no? Sí. Primero, pues las democracias son así, o sea, puedes opinar, puedes levantar la voz, ahí están los chalecos amarillos, en fin, las democracias son así, pero también a esas democracias se les manipula, ¿no? Claro. Ahora el asunto es, no es muy lógico que de pronto se abuchee a un gobernador y luego se replique, ¿no? Y que entonces los medios lo tomen como es la nota y vamos por ahí cuando hay temas mucho más fuertes. Yo pienso. No sé si sea la ola en el estadio, ¿no? Uh-huh. Que a veces se levantan y va corriendo la ola, ¿no? Quizá alguien lo vio y dijo, bueno, abuchearon el de tal estado, abuchemos al otro. No lo creo, no me parece. Y sí, por otro lado, veo que Morena, el partido Morena, se les está yendo al cielo, ¿eh? Sí. Está incontenible, es una ola. Si yo estuviera en otro partido y fuera maquiavélico o tuviera malas intenciones, diría, vamos a generarle mala imagen a Morena. Uh-huh. Vamos a inyectar este asunto, ¿no? Sí, puede ser. Y yo pienso, ¿por qué? Pues porque son chiquipartidos. El PRI se está cuestionando si debe cambiar o no su nombre, pero dicen, no, hay que llegar a cumplir 100 años, ¿no? Bueno, porque el PRI está en verdadera crisis, aunque todavía me parece que tiene algo así como 6 gobernadores, que será su despedida. Y están buscando nuevos cuadros, los cuales no hay. El PAN está, bueno, Anaya, los presidentes que han pasado por el PAN, Felipe Calderón, Margarita Zavala, no tiene forma. Y luego el PRD, el ridiculazo que se aventó junto con el PAN, perdió toda línea, todo futuro, están perdidos. Uh-huh. Y ya de los chiqui partidos ya mejor ni hablamos. Es una broma, los partidos no crecieron junto con la sociedad. No, así es, al revés, se convirtieron en un lastre, en un problema, en un estorbo, en un grupo de intereses, ¿no? En una serie de intereses. Por último, para cerrar con estas 3 cosas que yo quería hablar, Pedro habló del tema económico, y sí, yo entiendo perfectamente bien que el capital no entiende de nacionalismos, uh-huh, y ni de nacionalidades, ¿no? Uh-huh. Y hay un dicho en economía que dice que no hay nada más miedoso que $1,000,000. Y Pedro hablaba de los 6,000 millones que han salido del país. Yo nada más quiero dejar un mensaje a esta clase que me parece deleznable, y perdón que lo diga así, y que diga miserable, porque todo el dinero que han obtenido lo han obtenido de este país, se lo han sacado a este país, y ahora resulta que por sus miedos infundados se llevan su dinero a otros países. Me parece una de las actitudes más clasistas, más racistas y segregacionistas que he visto en la historia de mucho tiempo en este país. No es ni siquiera un mecanismo de presión, es un miedo paranoico, no sé si sea una redundancia o algo así, comparado con lo que pasó con las gasolinas. Edgar, Pedro, amigos del auditorio, de verdad que no merecen más que desprecio los que solamente piensan en el dinero. Y toda la gente que ha sacado su dinero solo porque le tiene miedo a López Obrador, o porque no le gusta cómo habla, o porque no le gusta que no venga de Yale, o de Oxford, o de Harvard, o de no sé de dónde, o del ITAM, para acabar. Y porque no está privilegiando a la clase poderosa económicamente. Pues me parece de lo más desagradable, porque entonces, si hay una clase amoral y además abyecta, yo pienso que es esa. Y perdón que hable de esta manera, no quiero ser ofensivo, pero sí me da mucho coraje, porque su riqueza la hicieron en este país, y así es como le agradecen al país, así es como dicen que realmente quieren hacer algo por este país. Perdón, pero ¿de qué estamos hablando, no? ¿De qué se trata? Si se trata de derrocar a López Obrador, pues entonces díganle, ya no le den dinero, inviertan su dinero en otra cosa.
¿no? Hubiesen hecho las cosas diferentes para que no llegáramos al extremo de que 30 millones de personas o más hubieran tenido que votar por López Obrador como última opción, porque las demás ya estaban probadas y ninguna había pasado la prueba. Y fíjate, Willy, Edgar, que es entendible esta a la defensiva que se encuentra el Gran Capital. O sea, vamos a ponerle fecha. Recordemos desde el 1988, a lo mejor un poquito antes con De la Madrid, y si te vas hasta el 2018, pasamos por las administraciones de Salinas, de Zedillo, de Fox, de Calderón, de Peña. Siempre se gobernó y se ha gobernado para el Gran Capital. Yo creo que esto es una realidad, son sexenios donde se vieron favorecidos, donde el equilibrio de fuerza siempre estuvo de aquel lado, y ya ahora con esta nueva administración, esa es la incertidumbre. Hubo una serie de sexenios que hizo políticas, que me dio las condiciones, que licitó, que puso a la venta, creo que el 60% de las paraestatales que se tenían cuando estaba Salinas al mando, se le dieron a la empresa privada. Entonces son sexenios que se les ha favorecido, y obviamente en esta denominada cuarta transformación ven un cambio de luces que probablemente están midiendo y ven que no les conviene por ahí. Pero ¿no? acaban de darse las manos con la Coparmex, hombre, con el Consejo Coordinador Empresarial. Es el juego, ¿no? Se Es la sentía pura contrapeso, hipocresía. se Es la sentía pura contrapeso. Pues Oye, sí, la hombre. conferencia en el aeropuerto, en el extinto aeropuerto, con Carlos Slim al frente, eso fue verdaderamente simbólico de lo que estaba Claro, ocurriendo ahí. claro. Mira, efectivamente, hablando del asunto económico, fíjate cómo la posición que tomó México con respecto al caso Venezuela habla de alguna manera de la tendencia que está tomando México en el globo. No hay duda que Venezuela tiene un bloqueo económico, que Cuba lo tiene, que Bolivia lo tiene, y que ese bloqueo se ejerce desde los mercados, desde la calificación de los mercados. ¿Qué es eso? Pues en una computadora donde se reúnen, ahí deciden a dónde van a mover el dinero para invertir en las empresas a través de la bolsa y a través de otros mecanismos. Y cuando un grupo de millonarios decide no invertir en un país, de alguna manera lo está bloqueando. Ese es el bloqueo que tiene Venezuela. Es el bloqueo por el que ha pasado Cuba y que ha resistido a más no poder. Es el bloqueo que tiene Bolivia, y con ese chantaje de sacar el capital es que controlan al poder político y a las democracias. Esto es fundamental. Sacar el dinero, presionar a un gobierno y a través del gobierno y del Estado presionar a la población y a su democracia con un chantaje de: si no te alineas o no me favoreces, me voy con toda la lana y te dejo bloqueado. A eso corresponde. Es una trampa. Es como el marido que le quita el gasto a la mujer. Exacto, es el marido que le quita el gasto a la mujer. Es un nudo ciego. Qué horror. Claro, los gobiernos se aterrorizan y dicen: no, está bien, dales. Punto, que se quede aquí. Esa es la perversidad que veo en este asunto del tema Venezuela, que es ejemplar, porque nos deja muy claro dos mundos. Se hablaba de tripolaridad, ¿no? Bueno, pues ahí está el mundo de Rusia y de China respaldando a Venezuela, y eso hizo el fin de semana que la invasión de Estados Unidos se difumine. Se quedó en un garlito, pero estamos viendo ahí que Estados Unidos presiona económicamente, bloquea, cierra, no le permite al país salir, lo estrangula, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado con América Latina? Estamos viendo otra vez dos tendencias, dos bloques. No le gusta al poder económico en América que los países se inclinen un poquito a la izquierda y a la sociedad y se olviden de este garlito de los mercados. Fíjate, Edgar, y bueno, aprovechando esto de Venezuela, yo creo que lo que está pasando con Venezuela también tiene otra lectura y ha sido como el caballito de batalla para muchos grupos aquí internos en nuestro país, ¿no? Como recordamos, siempre Venezuela ha sido citada, ha sido comparada sobre todo con el gobierno de Andrés Manuel, desde precampaña hasta ahorita. Parece que cada
acción, cada acto, cuidado, ojo, vamos hacia Venezuela, y se sigue usando como caballito de batalla. El discurso del poder y de los medios de comunicación. Poder, ¿no? Es por eso que debemos estar atentos en qué pasa en Venezuela y saber lo que realmente significa, y que no se siga usando como ese caballito de batalla y de golpeteo, sobre todo para criticar este nuevo gobierno que está empezando, y yo creo que todavía falta mucho. El cuento de Jorge Ramos y Univisión. No, qué farsa, qué vergüenza. Están leyendo mal, porque bueno, y luego ve las notas tanto de CNN como las de Televisa, ¿no? Ayer sacaron casi una epopeya, que había regresado Juan Guaidó a Venezuela y no había pasado nada, y entonces las multitudes, lo que vivimos aquí, hombre, lo que hemos visto, ahora Televisa empujando, aliándose a Estados Unidos, a ver si hace presión. Pero creo que la relación de Andrés Manuel con Trump no me parece mala, me parece que ahí va la cosa, ahí se van entendiendo. Trump es raro, realmente es un personaje rarísimo, ¿no? Y él mismo enterró a Videgaray. Mientras sigamos viendo a Venezuela con la óptica de los Estados Unidos, no vamos a entender absolutamente nada. Me queda claro, y lo que acabas de decir, Edgar, es muy cierto, este embargo o estas sanciones que le está imponiendo Estados Unidos a Venezuela, como lo ha hecho con Cuba y como lo ha hecho con otros países, me parece de lo más terrible que puede haber, en contra de cualquier esquema de democracia, y es ni siquiera tengo manera de calificarlo, porque es algo que no se hace, ¿no? Es decir, no permitir que entre la comida. Es como cuando estás en guerra, lo primero que haces es cortar el suministro de agua, de electricidad, de comida. Eso hizo Cortés a la Gran Tenochtitlan. Porque los quieres derrotar, porque quieres acabar con ellos, simple y sencillamente porque son tus enemigos, o porque lo único que quieres es velar por tus intereses, que en este caso solo son económicos. Porque la libertad y la legalidad y la seguridad en Estados Unidos nunca han estado en riesgo cuando se trata el tema de Venezuela. A mí que no me jueguen por ahí. Y si realmente vamos a hacer un análisis profundo, a ver, entonces sentémonos y pongamos en la mesa, en la balanza, la pesa de Rusia y la pesa de China. ¿Son importantes o no son importantes? Si seguimos con la óptica de Estados Unidos, Venezuela es un traidor, es un tirano, es un desgraciado. Pero a ver, vamos a verla desde la perspectiva imparcial de todo el mundo. Así es. Y entonces Venezuela no es tan malo. Hay que tener cuidado con esta parte. No, y luego para hablar de derechos humanos en Estados Unidos, por favor, ¿no? Por favor. Tampoco. Y efectivamente, ¿no? Bueno, se me escapó la idea, perdóname. Bueno, rápidamente, con nuestros amigos del auditorio, una llamada. Perdón, Edgar. No, por favor, interrumpí ahí. Fernando Deñas, así me lo pusieron, con D. Fernando Deñas, en Villas Milpa Alta. Señores, estoy de acuerdo lo que comentaron, que el señor presidente debería de cambiar lo de las conferencias mañaneras. Les mando un saludo, muy interesante el programa. Pero ¿cambiar hacia dónde, Fernando? A mí me parece un ejercicio extraordinario, espléndido. Ojalá democracia pura. Aprovechar. Lo tienen enfrente, tienes enfrente al presidente, y si me permiten la figura, le puedes bajar los pantalones. Sí, señor. O sea, sí, de señor. verdad hay que plantarse como periodista. A ver, esto es lo que hay que tratar, pero sus medios no se los permiten. Y lo mejor que podría pasar es que cada alcaldía, cada nivel de gobierno saliera ahí a la calle, a la plaza pública, y dijera, bueno, aquí los domingos los estoy para escucharlos. Yo creo que eso se debe de retomar, debe ir hacia ¿Quién abajo. lo tiene que hacer? Claro, Pues los responsables, no, todo el equipo a nivel hacia abajo. Eso ya es de cada de cada alcalde y de cada gobernador. ¿Cómo quieres gobernar? ¿Lo que realmente te interesa? ¿Realmente tienes un discurso y una voluntad de servicio? Pues adelante. Claro, imagínate cada alcalde que salga los miércoles. Salgan los miércoles y a ver, los a la escucho. una. Miércoles del alcalde. Venga. Órale, te escuchamos. Y que vengan los ciudadanos. Que la Bueno, Chembu creo échale sí que lo está tienes haciendo, buenas ¿no? llamadas. Jonathan Gradua TV, así dice, considero que es un desgaste innecesario en la conferencia matutina diaria. AMLO tiene que guardar esa energía para operar la estrategia. Está bien. Yo ya comenté lo que pienso, y AMLO tiene más energía de la que nos imaginamos, y que se levante a las 5 de la mañana no quiere decir que no duerma, que no coma. Está macaneando que 300, claro, hombre. me trae 300 de bateo, hombre, no se preocupe. Oscar Borakov Álvarez, los 100. En lo particular lo divido en dos partes, una línea que opera a nivel federal y otra a nivel local. Han habido avances estructurales, pero esos beneficios que pudiesen existir no siempre se reflejan, debido a que muchos politiqueros se reciclaron en alcaldías, mismas gentes, mismas mañas, mismas formas, mismas simulaciones. No se debe desaprovechar lo bueno que puede representarse, de ahí la importancia de que los habitantes nos informemos, participemos y se vincule con lo mejor que se pueda aportar.
Leticia González, leo y veo noticias y me da la idea de que se requiere más austeridad, cortar el presupuesto a todo y dedicarlo a obligaciones de Pemex. Veo a AMLO y solo parece que es cosa de tiempo, que nada volverá a ser igual, donde algunos tengan gigantescos ingresos y otros apenas para malnutrirse. ¿Los citadinos éramos de los privilegiados? Pregunta. Jonathan Grado TV dice que se debería hablar de la desaparición del PRI, quitarle el registro. Carlos Mireles nos saluda desde San Francisco. Cecilia Oliveira dice hello. Carmen Villafán Barrera, siempre nos acompañan a la hora de la comida. Saludos Carmen. Jorge Luna, ¿la pastura o los peones? Sin nuestras remesas, ¿qué haría México? Claro. Ahí está. Lizeth Higgins dice muchas gracias por este importante espacio con tan valiosa información, saludos. Y Jorge Luna dice, para mí que vivo fuera de México y que al final de cuentas soy parte de todos los mexicanos que vivimos fuera, porque ni económica ni profesionalmente tuvimos oportunidades en México, mi opinión es la siguiente: AMLO generó una tremenda expectativa cuando ganó. Yo dudaba que le dieran el triunfo, realmente ha generado muchas expectativas. Con respecto a nosotros, con la presencia de Marcelo Ebrard en la mañanera, presentó pruebas muy nebulosas, nada nuevo, debería haber ido más allá de los 10 puntos que presentó. Me voy a referir solo a un par de estos. El punto 2 afirmó que sus cuadros experimentados para el Servicio Exterior Mexicano. Propongo que esos cuadros experimentados sean tomados no solo por capacidades lingüísticas de palancas políticas. Todos deben de tener una real vocación de servicio, casi de un testimonio de fe. En el punto 6 dijo Ebrard, participación de la comunidad migrante en los grandes proyectos de desarrollo de México. ¿Cómo le pensarán hacer si prácticamente han eliminado el programa 3x1? ¿O nos van a vender acciones de Pemex o la Comisión Federal de Electricidad? ¿O cuál fue su propuesta? Hasta yo mando dinero a mi familia. Sin nuestras remesas mucha gente no vive. Conozco camaradas que incluso mandan para la pastura o para los peones. Realmente estamos muy abandonados. Sin nuestras remesas, ¿qué haría México? Saludos desde Arkansas. Gracias, Jorge Luna. No, y tiene toda la razón. Sí, claro. Es el ingreso más importante de México, las remesas. Y ya le preguntaron en una mañanera, bueno, mira qué interesante llamada, ¿no? ¿Cómo nos hemos politizado? Esto es lo que tenemos que hacer, hablarlo todos los días, todos. ¿Sí? No decir, no, yo no hablo de política, ay no, qué flojera. No, hay que hablarlo y eso hay que transformarlo. Bueno, le preguntaron en una mañanera que qué pasaba con las remesas, que los bancos cobraban muchas comisión, sí. Y dentro de esos está TV Azteca. El Banco Azteca, que una vez tuve que mover dinero así y te cobra el 10% de comisión, es decir, si mueves 1,000 pesos te cobra 100 pesos, es altísimo. Y dijo, vamos a echar a andar, vamos a ver si es cierto, Bansefi, que es un banco chiquitito que no tiene expansión, que muchos ni sabían que existe, dentro de ellos yo, y que vamos a moverlo para ¿Bansefi dices? Bansefi, Banco de Servicios Financieros, sí, es una cosa chiquita, sí. Para que la gente pueda a través de este medio moverlo y que tenga que pagar un impuesto bajísimo, ¿no? Bueno, claro, porque imagínate nada más las remesas que se mueven de Estados Unidos y en manos de quién queda la comisión. Es otra vez el cuento, ¿no? Línea, sí, otra línea, caray, otra ¿no? línea de trabajo, sí. Usted tiene la última palabra, solo nos resta agradecerle su presencia esta tarde, gracias a todos los que han estado en este programa, Alejandro Ambrosio, Daniel, ¿cómo estás? Gracias, Daniel Morales, ¿verdad? Morales, siempre se me olvida, perdón, Daniel. Guillermo Vázquez, gracias, Edgar Cruz, Pedro Manzano, un servidor, William Llamas, lo invita a que permanezca en Radio Red AM, en redam.mx. A continuación, Ramón empieza con el programa Entornos. Que tenga una espléndida tarde, no se salga de la red.